Hola, hola, buenos días. No sé si me escuchan. Buen día, sí. Hola, ¿qué tal, Cristina? Bueno, se Buenas, van buenas, ¿qué uniendo tal? otros colegas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a esperar. Buen día, se te ve y se te escucha muy bien. Gracias, Javier. Ahí está Mabel. Hola, Mabel. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio entonces a este segundo workshop de autopsia psicológica. Esta actividad está planificada originalmente, digamos, para los alumnos del curso regular de entrenamiento en autopsia psicológica. Pero cuando hacemos las actividades prácticas, abrimos la participación a otros colegas que pudieran estar interesados en la temática de autopsia psicológica y que puedan hacer una aproximación, digamos, general al método. Esto no es un impedimento para que colegas que a lo mejor no están cursando el curso regular de entrenamiento en autopsia psicológica se pueden sumar en cualquier momento de la cursada, porque de hecho, digamos, todas las clases, aparte de las clases sincrónicas, las clases quedan grabadas. Dentro del plantel docente contamos con la doctora Mabel Sánchez, que es psiquiatra, especialista en psiquiatría forense, y el licenciado Damián Ricardo, que también es docente del curso de entrenamiento en autopsia psicológica, es especialista en psicología forense, y él está en la provincia de Santa Cruz. Así que bueno, estamos complacidos de que nos estén acompañando en la mañana de hoy. Les voy a comentar un poquito cuál va a ser la modalidad de trabajo que vamos a tener para esta segunda jornada de workshop. Vamos a hacer un pequeño repaso por ahí para algunos colegas que no están haciendo el curso de entrenamiento, como para ubicarlos en líneas generales, digamos, donde vamos a encuadrar la práctica del día de hoy. Va a ser un repaso bastante rápido, digamos, con algunas líneas puntuales, para luego pasar a lo que sería la sistematización del protocolo MAPI, y luego de la sistematización lo vamos a ver, vamos a hacer algún tipo de aproximación a un caso. Como no nos va a dar el tiempo, digamos, para poder agotar toda la temática, va a haber un tercer workshop, ¿sí?, que es donde vamos a completar el protocolo MAPI. Hoy vamos a hacer una aproximación. Van a conocer ustedes lo que es el protocolo MAPI, cómo está sistematizado, y vamos a hacer también una aproximación con un caso, ¿sí? Ahí va a ser el momento en que ustedes van a trabajar en pequeñas sesiones grupales, ¿sí? Así que bueno, esto es un poquito la modalidad. Hola, Dami, bienvenido. Estás muteado, amigo. Perdón, no me Ahí. podía comunicar. Buen día a No, todos, buen día. perfecto, justo ingresaste cuando te estaba presentando. Así que, mira, Bien. le estaba comentando al grupo de colegas, digamos que el cuerpo docente está integrado por Mabel Sánchez, por vos, y bueno, y por quien les habla en el curso regular de entrenamiento en autopsia psicológica. Así que bueno, vamos entonces a dar inicio. Ustedes saben, en líneas generales, que el método de autopsia psicológica es un método de investigación criminológico y victimológico. En tanto, criminológico, en tanto pretende establecer las posibles causales de la muerte o la desaparición de una persona, digamos, y en donde lo que pretende, a través de su pesquisa, es determinar si hubo un accionar criminal, un accionar por parte de un tercero, o en el caso de un suicidio, por ejemplo, si fue una deliberación de la propia persona que lo perpetró, o
eventualmente pudo haber habido algún tipo de inducción, ¿sí? Bueno, todo esto se trabaja en base a protocolos. Y como ustedes saben, la autopsia psicológica es un método de reconstrucción psicohistórico, ¿sí? Esto es casi como si fuera un psicodiagnóstico sobre alguien que no tenemos enfrente, ¿sí? Y para eso nos basamos en diferentes indicios comportamentales que nosotros también les llamamos huellas psicológicas, tal como lo determina la doctora Teresita García Pérez, quien es autora del método de autopsia psicológica para nuestra región. Entonces, el método implica diferentes momentos o etapas en lo que hace a su administración. Habitualmente sabemos que es un método que se trabaja en causas o las denominadas causas frías. Es decir, trabajamos ya con hechos acontecidos, obviamente, y que ha pasado algún tiempo desde su ocurrencia hasta el momento en que nos lo pueden llegar a requerir. Nos los pueden llegar a requerir en una instancia oficial, si pertenecemos a un cuerpo médico forense, por ejemplo, si pertenecemos como equipo pericial al Ministerio Público Fiscal o al Ministerio Público de la Defensa. Eso va a depender. Pero también podemos intervenir como peritos de parte, a sugerencia de una de las partes, ya sea por parte de la víctima o sea por parte de digamos, del presunto autor. Acuérdense que cuando hablamos de autopsia psicológica, no necesariamente tenemos que desconocer la autoría cuando se trata de un homicidio, por ejemplo, de quién cometió el homicidio, porque no es un método de perfilación, ¿sí? La autopsia psicológica es distinta a lo que es el método de perfilación criminal, que dicho sea de paso, aprovechamos y hacemos el aviso de que en el mes de julio, perdón, vamos a tener una actividad, un segundo les pido, los cambios estacionales. Vamos a tener una actividad de un seminario sobre la temática de perfilación. Dami, ¿me podés cubrir un segundo? Que estoy como Tinelli, voy a tomar un vaso de agua y ahí vuelvo. Un segundito, por favor. No hay problema, no hay problema. Dale, dale. Bueno, lo que les venía contando Gabriel es que efectivamente hay una diferencia entre la autopsia psicológica, que es un procedimiento dentro del área victimológica de alguna manera, porque se encarga de reconstruir los aspectos psicológicos, algunos agregan psicobiográficos de la víctima, pero está centrado en la víctima. Y también, por otro lado, está la perfilación criminal, que lo que se encarga es no de sindicar quién es el presunto autor, digamos, sino las características que ese acontecimiento puede tener de quienes pueden ser los presuntos autores. No sé si estás de acuerdo, Gaby. Absolutamente, un lujo, Dami, un lujo. Perfecto, te dejo Clarísimo, entonces. clarísimo. Qué equipo. Bien, bueno, entonces, decíamos estas diferenciaciones que ahí claramente las explicó el profesor, y que el método de perfilación criminal, que es lo que vamos a trabajar en julio, ahí la maldición no me dejó avanzar, del 13 al 15 de julio vamos a hacer un seminario presencial y virtual. Vamos a ver también cómo la autopsia psicológica ingresa en lo que es el estudio de perfilación criminal, ¿sí? Es decir, la perfilación criminal engloba a la autopsia psicológica, porque es la que nos da parte del perfil de la víctima, ¿no? En el caso de una víctima fallecida o desaparecida, ¿sí? Entonces, es importante lo que puede la autopsia psicológica aportar en ese sentido. Bien, entonces, decíamos que el método implica una serie de fases o etapas. Entre ellas vamos a encontrar la primera, que es la recolección de indicios y las huellas psicológicas. En el primer workshop, ustedes recordarán,
hemos trabajado algunas de las características del estudio de la escena del crimen y cómo hacemos la aproximación para pesquisar lo que conocemos como indicios comportamentales, que más allá de los indicios físicos, biológicos, documentales, etcétera, que se pesquisan en cualquier escena del crimen, digamos, a través de las unidades de criminalística o de policía científica, el tema de la huella psicológica hoy es tan importante como los otros indicios, ¿sí? Porque es digamos, son los indicios comportamentales que nos dan parte tanto de la víctima y hasta del presunto autor o autores, ¿sí? Conocer esa criminodinámica que se sostiene en esa relación entre la víctima y el autor. Entonces, bueno, eso lo hemos trabajado en el primer workshop. Esta primera etapa, que es la que tiene que ver con la recolección de indicios y huellas psicológicas, es la que nosotros vamos a trabajar. Yo les decía que habitualmente son causas frías, es decir, ya han pasado algunos meses hasta que nos pidieron la intervención. Entonces, nos vamos a manejar con el expediente, que es justo el tema que la doctora Sánchez está trabajando en el curso de entrenamiento. El manejo con el expediente de investigación es sumamente necesario. No podemos prescindir del expediente de investigación. No hay forma de decir, bueno, vamos a contaminar la neutralidad profesional. No, digamos, aquí nuestra herramienta principal de trabajo es el expediente de investigación. Entonces tenemos que conocer todo lo que hay en el expediente, desde las primeras actas policiales, en el momento en que se constituye la policía en el lugar, a partir de tomar conocimiento de la noticia criminal, como quien diría, hasta los estudios criminalísticos y periciales que se vayan a realizar en torno a esa investigación, ¿sí? Entonces, es muy importante poder contar con todo ese material, inclusive fotografías, filmaciones, etcétera, que nos van a nutrir, digamos, en lo que respecta al relevamiento en la escena. Luego viene el momento en el que nosotros tenemos que trabajar con la administración del protocolo, cuando tenemos que empezar a entrevistar a las personas, a los allegados, de quien en vida, ahora nos vamos a abocar, digamos, al caso que después vamos a presentar, de quien en vida fuera Sebastián, ¿sí? Vamos a trabajar sobre el caso de Sebastián. Entonces, es importante conocer, digamos, todos los elementos que nos puedan aportar sus allegados, familiares, profesionales tratantes, porque muchas veces ustedes piensen que la persona podría estar en tratamiento médico o en tratamiento psicológico. Entonces, todo lo que pueda aportarnos los profesionales que se abocaron digamos, al abordaje de situaciones de salud de quien en vida fuera Sebastián, para nosotros va a ser muy importante. El protocolo, y ya vamos a ver por qué se llama protocolo, o entrevistas MAPI, le llamamos también, pretende organizarnos la información. Entonces, como mínimo, tenemos que poder entrevistar a más de 2 personas para tener una posibilidad de un desempate, digamos, si se quiere. Siempre tiene que haber la posibilidad de uno más, digamos, como para poder trabajar, cuando ya veamos más adelante con ustedes, el tema de cómo se categoriza los resultados a través del protocolo MAPI. Vamos a ver cómo se va tabulando todos esos elementos, y ahí van a advertir la importancia de contar, digamos, con más de 3 personas a las que entrevistemos. Únicamente de ese, digamos, de ese grupo de personas a las que vamos a entrevistar, vamos a excluir a quienes pudieran llegar a resultar sospechosos, ¿sí?
Y por eso es muy importante el trabajo con los investigadores. En este caso, llámese fiscalía, llámese policía judicial, llámese el juez, de acuerdo al sistema procesal penal con el que estén trabajando en sus jurisdicciones, ¿sí? Por eso es que el trabajo es interdisciplinario. El psicólogo no se puede mandar por sí solo. O sea, para nosotros sería una joyita que pudiéramos entrevistar inclusive hasta los sospechosos. Pero estaríamos vulnerando garantías constitucionales de la defensa de esa persona, ¿sí? En lo que nadie puede, en principio, declarar en su propia contra. Entonces, no es que nosotros estemos actuando como operadores judiciales y que estamos tomando un testimonio. No. La entrevista de autopsia psicológica es una entrevista clínico-forense. ¿Por cuánto? Nosotros sí le vamos a advertir a la persona a la que vamos a entrevistar de que eventualmente podría llegar a ser convocado por las autoridades de investigación judicial en caso de que resultara de interés lo que él puede llegar a aportar en este marco de investigación. Eso se lo advertimos. El que avisa no traiciona. Entonces, esto es importante poder transmitirlo en la primera entrevista. Esa primera entrevista, colegas, genera muchísimos sentimientos persecutorios, inclusive en las personas que no tienen nada que ver con el hecho que se está investigando. Yo recuerdo un caso ha sido un caso muy paradigmático en la provincia de Chubut, donde me había tocado hacer una autopsia psicológica de un periodista al que habían asesinado. En ese momento ya habían pasado 11 años de que al periodista lo asesinaron con un arma de fuego apoyada en la propia sien de la víctima. Es decir, fue casi un fusilamiento. A todo esto se desconocía el autor. Lo que se sabía es que era un periodista, casi como dijéramos hoy, no quiero hacer apología de que lo fueran a matar a la nata, digamos, ¿no? Entonces, en donde, digamos, era un periodista político y que tenía una columna en un medio escrito, digamos, que era muy visitada, muy consultada, y muchos que de alguna manera se la tenían ya jurada en cuanto a cómo había perjudicado algunas negociaciones espurias, ¿no? A nivel político. O sea, había toda una connotación compleja por detrás ya del hecho que ya era complejo. Cuando empezamos a citar, digamos, a los allegados y demás, nos mandaron primero a sus abogados para saber de qué se trataba y asegurarse que lo que su cliente pudiera llegar a decir no iba a ser de alguna manera después utilizado en perjuicio de su cliente. Bueno, bajar ahí las ansiedades persecutorias, informarles que no, que esto era parte de un proceso de investigación. Otra cosa importante a tener en cuenta es que las personas que participan en las entrevistas MAPI lo hacen de manera voluntaria, por cuanto no están tampoco obligados a participar, ni tampoco están obligados a decir verdad, porque de hecho es una entrevista psicológica, ¿sí? Es una entrevista subjetiva, en tanto la persona va a decir cosas que a él, de alguna manera, a él o a ella, le impresionan respecto de la persona de quien en vida fuera, en este caso, Sebastián, por ejemplo. Entonces, bueno, hechas todas estas consideraciones, cuando nosotros trabajamos con la entrevista, nos basamos en las pautas estandarizadas que ha trabajado la doctora Teresita García Pérez. Son pautas muy generales, pero no por ello dejan de ser pautas de orientación
y que nos permiten organizar gran parte, digamos, de la información y poder aproximarnos a un psicodiagnóstico retrospectivo, ¿sí? Ya lo van a ver ustedes, después vamos a enviarles por mail a los que no son alumnos del curso, digamos lo que es la sistematización del protocolo MAPI, como para que lo tengan, porque en el próximo workshop vamos a trabajar con esa planilla, ¿sí? Bueno, después viene el momento de análisis y categorización, que ese va a ser el motivo del cuarto workshop, digamos. En el análisis y categorización es que ya teniendo los elementos que pudimos relevar de la situación, en base a las diferentes personas que pudimos entrevistar, vamos a empezar a organizar toda la información que esta persona nos pudo aportar respecto de la persona fallecida, ¿sí? Lo hacemos en otra planilla, que es una planilla que nosotros denominamos MAPI Control, ¿sí? En esa planilla nosotros vamos sacando elementos generales y específicos que después nos van a permitir elaborar el dictamen pericial de autopsia psicológica. Entonces, bueno, ahí llegamos al último momento, que es el de las conclusiones, dictamen de tipo probabilístico, es decir, no definitivo, ¿sí? Bueno, ustedes saben que las etapas, digamos, se hacen tanto conociendo el lugar del hecho, que por más que se trate de una causa fría, que nosotros inmediatamente de acontecido el hecho no nos constituyamos en el lugar, no quiere decir que después no lo tengamos que hacer. Cuando asumimos el cargo pericial, o asumimos, digamos, la responsabilidad de llevar a cabo la pericia de autopsia psicológica, vamos a tener que constituirnos en el lugar por el cual transitaba cotidianamente la víctima, ¿sí? Conocer su casa, conocer el espacio en el que habitaba, conocer las zonas, digamos, aledañas por las que circulaba, hacer un itinerario respecto de cómo era su vida cotidiana, su día. Eso es muy importante. Muchas veces ocurre que la escena, digamos, o el lugar en el que se halló el cuerpo de la víctima, termina siendo adulterado por el paso lógico de los días. Y porque las personas que siguen viviendo ahí tienen que limpiar, muchas veces reorganizan los espacios, ya no es el mismo espacio que el que habitaba esta persona, salvo que por ahí haya algún sesgo melancólico, que de hecho nos ha pasado, y en donde la propia familia mantiene ese lugar casi como un santuario, ¿no? Y entonces donde uno puede trabajar ahí con mayor detalle. Perdón, Dami o Mabel, cuando ustedes quieran decir algo demás, intervienen, ¿eh? Así que con toda confianza, por favor. No sé si al respecto perfecto. de... No, está totalmente perfecto. Bueno, cuando ustedes quieran aportar algo, por favor, ¿eh? Bien. Ahí a Mabel la vemos. Mabeluchi, vos. Estoy difónica, así que voy a escuchar nada más. Muy bien. Como toda lacaniana, escuche nomás, doctora, ¿eh? Bueno, Mabel. Bien, entonces, inspección del lugar del hecho. Eso nos permite también presumir la interacción entre la víctima y el presunto autor, ¿sí? ¿Qué es lo que creemos ahí que podemos llegar a obtener como elementos? Primero, conocer si los presuntos autores conocían a la víctima. Si la víctima conocía al o los autores. Eso lo vamos a saber en base a, por ejemplo, a elementos que nos van a brindar la gente de criminalística, ¿no? Si la muerte aconteció en el domicilio, por ejemplo, nos van a decir, bueno, si la puerta estaba violentada, si había alguna rotura, digamos, algo que haga presumir que hubo violencia al momento del ingreso.
Si no hubo eso, nos hace pensar, o nos hace inferir, que la persona ingresó, digamos, a partir de que la propia víctima le pudo haber facilitado el ingreso. ¿Sí? ¿Cómo fue dejado el cuerpo? Las diferentes modalidades en las que es, digamos, abandonado el cuerpo. Entonces, desde una escena en la que podemos encontrar un cuerpo cubierto, ¿sí? Con, digamos, tapado, como si estuviera reposando sobre una cama, con una almohada debajo de la cabeza. De hecho, lo hemos visto en algunos femicidios de ancianas, ¿sí? En donde eso también nos permite suponer algún tipo de disociación psíquica por parte del autor del hecho, ¿sí? Algún tipo de desorganización también, en cuanto por ahí a algunos excesos que podemos llegar a encontrar y a pesquisar dentro de la propia escena. Por eso es fundamental leer el expediente y todas las descripciones que hacen la gente de criminalística y policía judicial. Ver los videos, ver las fotografías, todo eso nos permite hacer esa reconstrucción. Ustedes piensen, colegas, que cuando trabajamos en la reconstrucción del crimen desde el marco teórico de las ciencias del comportamiento, casi que cuando nosotros hacemos esa reconstrucción tiene que parecer más a una película que a una fotografía. Piénsenlo así casi como una producción a lo Netflix, digamos, ¿no? En donde vamos haciendo la aproximación. Nosotros siempre pedimos, por ejemplo, una fotografía en que la familia nos pueda aportar de quién en vida fuera la víctima. Porque eso permite también subjetivar. Tiene un efecto por añadidura que muchas veces termina siendo un efecto terapéutico para la familia, ¿sí? Porque hay una restitución de la subjetividad de quién en vida fuera esa persona, ¿sí? La sacamos de lo que es, digamos, la frialdad, valga la metáfora, de lo que es la autopsia, ¿sí? Pues nosotros estamos hablando de una autopsia psicológica. Entonces, y eso, la familia aporta de buen modo, con buen agrado, digamos, el tema de acercarnos a algo y por ahí te refiere, esta fotografía fue en tal momento, que estábamos haciendo tal y cual cosa, ¿no? Facilita mucho la aproximación, porque muchas veces uno piensa que por ser un método de investigación no nos tiene que preocupar el tema transferencial. Y el tema transferencial es fundante. Es fundante porque es importante, digamos, en particular de aquellos quienes tuvieron algún tipo de relación de afecto con la víctima, ¿sí? Eso nos facilita muchísimo el acceso a la información. Bien, bueno, yo no me quiero detener mucho en esto porque estos son elementos que ya lo hemos trabajado en otros momentos, pero de todas maneras, después quienes no lo han visto podemos conversarlo. Bueno, las entrevistas, acá un poco están las indicaciones que yo les hacía referencia. Las entrevistas con no menos de 3 personas allegadas, utilizando el método de autopsia psicológica. Las entrevistas siguen este modelo estructurado y sistematizado. Puede ser cotejado por cualquier otro administrador. Por eso es que trabajamos con un protocolo. Las técnicas deben ser empleadas por un perito psicólogo con formación en psicología forense y con un armazón teórico práctico consistente. Tiene que tener el colega algún tipo de enfoque o de marco teórico desde el que va digamos, a trabajar en el psicodiagnóstico. Cualquier marco teórico, podríamos pensar, no sé, desde lo más clásico digamos, del enfoque psiquiátrico hasta un enfoque de una clínica diferencial desde el psicoanálisis, o uno podría pensar hoy también los aportes de las neurociencias, pero el colega tiene que tener un marco teórico.
porque si no queda nada más que en un informe descriptivo y que no dice nada. ¿Sí? Entonces, en esto es fundamental, colegas. Lo ideal es que el perito pueda elegir libremente a las personas a entrevistar y no cernirlo a los testigos del expediente o familiares. Muchas veces va a pasar que nosotros, los testigos los vamos a seleccionar en base al expediente. Pero por ahí viene uno de los testigos que están en el expediente y nos dicen, ah, pero él también tenía un contacto con fulanito y no está incluido en el expediente. Perfectamente los podemos convocar. Todo eso tiene que ser, si nosotros pertenecemos a un... Yo todavía no termino de elaborar el duelo, que yo ya no pertenezco al Ministerio Público, pero han sido muchos años de estar ahí. Pero digo, si ustedes pertenecen al ámbito público, van a solicitarle a la autoridad requirente que convoque a, ¿no? Si uno va como perito de parte, uno también puede hacer la solicitud de que se incorpore, ¿sí? Porque las entrevistas tienen que llevarse a cabo en una única oportunidad. Es importante que se les explique que ellos no serán los investigados, sino que se hablará de la persona fallecida, se sugiere que las personas estén comprometidas con la causa, es decir, no hacer entrevistas, qué sé yo, al almacenero que lo veía de tanto en tanto y nos va a quitar tiempo y no nos va a aportar nada en realidad, ¿sí? En cuanto al entrevistador, además de la formación académica y clínica, debe cumplir con un perfil determinado y determinante para este trabajo, con capacidad de observación, de correlación y análisis. O sea, el profesional que trabaja en una pericia de autopsia psicológica no puede agotar o no puede reducir la mirada nada más que a una mirada clínica. ¿Sí? Tiene que tener la posibilidad de pensar otras estrategias que inclusive pueden llegar a ser, y otras variables, que pueden llegar a ser criminológicas, que pueden llegar a ser victimológicas, ¿sí? Inclusive hasta económicas, colegas. Nosotros tuvimos un caso de una ciudadana boliviana, una señora ya de más de 60 años, que es atacada en un robo dentro del domicilio y muere en el ataque. ¿Ustedes pueden creer que la Fiscalía en aquel momento tenía más interés en saber cómo esta mujer boliviana podía tener en Puerto Madryn 11 departamentos cuando tenía una verdulería y tenía un kiosquito? Bueno, fue, yo les diría hasta tragicómico, porque cuando, ¿qué hicimos? Había que, más allá de investigar la motivación del crimen, en este caso, que determinar también algunos aspectos socioeconómicos de la víctima. Entonces intervino el contador forense del equipo. Y se pudo advertir que no había ni lavado, que no había narcomenudeo, que era una persona que vivía, era sumamente, y eso lo aportó la autopsia psicológica, era una persona muy retentiva, una persona tacaña, que vivía con lo justo, que todo lo que sacaban, tanto ella como los hijos, porque los hijos trabajaban en construcción y demás, lo administraba ella. De hecho, cuando se hace el allanamiento en el domicilio, se encontraban puñitos de billetes, ¿no? en diferentes lugares, en un saco, en el placar, y la contabilidad la llevaba uno de los hijos, en una libreta. O sea, y aparte sabia la mujer, porque no metió eso en el banco. Así que, y le permitió prosperar. Tenía alquileres, digamos, eran departamentos que no eran departamentos wow, pero eran alquileres y en una localidad como Puerto Madryn, donde hay mucha gente que labura en la pesca y demás, era una cosa que le redituaba. Bueno, entonces por eso digo, uno tiene que tener esa perspectiva a abrirse, digamos, para poder escuchar otras variables que no necesariamente van a ser las que nosotros pesquisamos en un psicodiagnóstico, ¿sí? Bueno,
A ver, colegas. Entonces, vamos a... Bueno, acá, por ejemplo, este es el momento del análisis y categorización, pero eso lo vamos a ver en el próximo encuentro. A mí me interesa ahora poder presentarles la sistematización como para que podamos trabajar con eso. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algo que quieran comentar. ¿Estamos bien, Maro? Maro es casi nuestra cronista Hola. de crónica, digamos. Hola, Damián. Siempre viene con Hola, alguna pregunta puntual. ¿Por qué? No. Siempre vas al hueso ahí con las Sí, preguntas sí, vos. pero estoy Así que prestando especial Bueno. atención porque esto me parece apasionante y bueno, me estoy asomando recién, ¿no? Buenísimo, Amaro. Te quería hacer una Bien. pregunta, ahora ya ¿Ves? que me Ahora. abrís, no quería, no. Vos dijiste lo de 11 años, ¿no? Que se hizo una autopsia Sí. después de 11 años. Sí. ¿Y cómo validás el resultado después de 11 años? Y hay de más años todavía. Hay pericias de autopsia psicológica que se hicieron. No sé si vos, Dami, tenés alguna en mente para compartir, pero... No, yo la primera que hice, que fue el primer caso que me dieron porque ya habían agotado todas las instancias y no sabían qué hacer, creo que tenía 8 años, me parece, más o menos desde el momento en que ocurrió el hecho hasta el momento en que se empezó la autopsia psicológica. Así que sí, pero coincido con vos, puede haber más años. Sí. Lo que por ahí no puede haber mucho registro, porque ya se transformaría en una autopsia psicológica de tipo histórica, es si ya no hay gente para entrevistar que haya tenido contacto directo con la persona y fuentes confiables, ¿no? Desde mi criterio. Hay autopsias no psicológicas, sino que tienen que ver con cuestiones históricas que tienen otro tipo de registros más historiográficos. En nuestro caso, dentro de lo que es forense, bueno, tenemos que garantizar, por lo menos en mi caso, de que haya personas a las que se pueda entrevistar, que hayan tenido contacto directo con la persona. Pero bueno, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Correcto, coincido, Dami. Bien, entonces ahora, colegas, vamos a ver lo que ustedes están viendo ahí, es la sistematización del MAPI, que es la que adoptó la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, ¿sí? Hay diferentes sistematizaciones. La gente de Córdoba, que son una de las primeras provincias que comenzaron con la aplicación del MAPI, ellos tienen un formato más aburrido. No, tienen un formato un poco más clásico, digamos. Nosotros tratamos de hacerlo con cuadritos y demás, como para que sea más amistoso a la vista del profesional, porque por ahí vos vas por la primera, segunda entrevista, ya cuando vas por la sexta y seguís viendo el mismo formato, casi que querés desaparecer. Entonces, la primera parte de lo que es la sistematización, vamos a encontrar todos los datos identificatorios de la causa de investigación, ¿sí? Allí se consignarán todos los datos del legajo. Este material, como les dije, se los vamos a enviar para que después puedan trabajar, o vamos a trabajar sobre este caso en los próximos encuentros también, ¿sí? Los datos del administrador, es decir, en este caso del profesional que lleva a cabo la entrevista, sí o sí tiene que ser psicólogo o psiquiatra, con formación en estas temáticas, ¿sí? No puede ser un abogado el que lleve a cabo la entrevista. Muchas veces nos ha pasado de que por ahí el fiscal, por inquietud y demás, pretendía estar. Bueno, en caso de que no entorpezca
el desarrollo de la entrevista, uno le puede posibilitar estar. Porque ¿qué pasa? Que al fiscal le interesa poder contar con testigos que después le puedan aportar otras cosas que a lo mejor no surgen en la entrevista que ellos hacen, ¿sí? Pero en líneas generales pretendemos estar solamente nosotros con la persona que entrevistamos, ¿sí? Y obviamente si hay un perito de control, también estaremos con el perito de control. Todos esos datos deben quedar consignados en este protocolo. Y luego tenemos los datos del entrevistado, ¿sí? Datos generales, anamnésicos y demás. Y a partir del siguiente ítem es donde comenzamos con los datos de la víctima, donde nos interesa saber dónde vivió, en qué medio, ¿no? No es lo mismo alguien que vivió en zona urbana toda la vida, en una zona rural, en una zona suburbana, el grupo racial al que pertenecía, estado conyugal. Bueno, no les quiero detallar todo esto porque después ustedes lo van a poder ver, pero es como para que tengan ahí una idea, digamos, acerca de lo que se va pesquisando, ¿no? La ocupación, creencias religiosas, es muy importante. Los antecedentes patológicos personales. En esto es muy importante tener en cuenta que estamos hablando de quién en vida fuera la víctima. Y los antecedentes patológicos son los que están consignados por la autora del método, que están allí abajo descritos, ¿no? Si nació por parto distóxico, si tuvo algún traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, etc. Todo lo que está allí consignado es lo que nosotros tenemos que poder indagar. Puede haber, digamos, algún tipo de digamos, de trastorno o de patología y demás, que no esté contemplada allí. Entonces tenemos el espacio de observaciones para poder consignar allí, ¿sí? Y consignamos de manera clara para tenerlo en cuenta al momento del dictamen, ¿sí? ¿Esto no está en el expediente? No, eso es lo que nos va a aportar. Ustedes piensen, Maro, que esto es lo que nos aporta cada entrevistado. Por más que esté en el expediente, puede estar, pero a veces por ahí, qué sé yo, a ver, por decirte, nos pasó de alguien que iba a una consulta sexológica y en el expediente no figuraba, y nos enteramos por una de las personas que entrevistamos. Y era sumamente importante ese dato, digamos, dentro de la autopsia psicológica, ¿sí? Bueno, los antecedentes patológicos familiares, ahí sí, antecedentes patológicos de la familia, de quien en vida fuera esta persona, ¿sí? Bien, hábitos tóxicos, ¿no? Si poseía hábitos tóxicos la víctima, qué tipos de bebidas prefería, las veces con las que consumía, la frecuencia, y la escala de la valoración Case-SID, que es para determinar, esa escala nos permite determinar conducta adictiva al alcohol. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? En la autopsia médico-forense tenemos que la víctima al momento del fallecimiento, por decirles, tenía tal nivel de alcohol en sangre, que no siempre es posible determinar. Lástima que Mabel Uchi la tenemos ahí callada, pero Mabel, decime si meto la pata. Tenemos ahí al discurso amo barrado. Hay una fórmula que se puede aplicar en relación a, por ejemplo, niveles de alcoholemia, en donde planteado eso, aplicando la fórmula, retrospectivamente se puede determinar también con posibilidades, digamos, no es firme, pero es una cierta firmeza para decir, bueno, cuánto era el nivel al momento, digamos, del suceso. Correcto. Se puede hacer porque la eliminación del alcohol, digamos, es una cantidad por hora, pero además
también se establece en el momento que haya ocurrido la muerte. O sea, ahí el proceso de eliminación digamos, se caduca, queda sin progresar. Por lo tanto, entonces tenemos determinados niveles también que ayudan a la retrospección. Eso en algún momento yo los puedo explicar, no es difícil, son escalas y que se aplica este tipo de fórmulas. Buenísimo, Mabelucci. Ahí, preserve la voz, doctora. Gracias. Igualmente, Gaby, en la autopsia, por lo menos acá en todas las autopsias, hay una doble toma que es en sangre y en humor vítreo del alcohol, que también es como un doble indicador, digamos, más o menos que puede aproximar a como dice Mabel, no siempre es relativo, porque claro, eso se toma con posterioridad cuando se toman las muestras, entonces, pero sí. Correcto, Dami. Buenísima la data. Y con esta escala, lo que nosotros pretendemos, más allá de los datos biológicos que nos pueden aportar los estudios toxicológicos del consumo de alcohol o no al momento del fallecimiento de la víctima, o previo, mejor dicho, al momento del fallecimiento, es contar con elementos conductuales, es decir, si la persona tenía o no una tendencia a la adicción. ¿Sí? Eso nos va a permitir la escala que sí, digamos, aproximar. Porque por ahí a lo mejor en el momento de la muerte no estaba tomado, pero eso no implica que la persona no tuviera conductas adictivas respecto del alcohol. Bien. Entonces, después vamos a investigar a través digamos, de la administración del protocolo. El protocolo hace un relevamiento agrupado por diferentes funciones psíquicas de la persona. Ustedes van a ver que hay en el protocolo, yo acá lo tengo en físico, porque si no me hago un despiole para volver al... a partir del ítem 19, ya después ustedes lo van a ver en sus, digamos, en la comodidad de sus domicilios, los diferentes indicadores respecto de lo que explora el protocolo. Entonces, por un lado, tenemos la exploración sobre las funciones integrativas. Las funciones integrativas, las que refieren al estudio de la conciencia y del intelecto. En lo que hace al estudio de la conciencia, saber si la víctima estaba, digamos, en el uso de sus facultades habituales, tanto de atención, de orientación y de memoria. ¿Sí? Cada uno de estos, o cada una de estas funciones están claramente descritas en el protocolo. Y es más, los colegas que están haciendo el curso de autopsia psicológica pueden acceder al material bibliográfico en donde Teresita García Pérez hace una descripción específica de cada uno de estas funciones, a qué refiere, cómo lo ubicamos dentro de la entrevista. ¿Sí? Bien, por otro lado, tenemos las funciones cognoscitivas. ¿Sí? Eso a partir del ítem 20, dentro del protocolo MAPI. Y ahí vamos a ver las funciones tanto de senso-percepción, ¿no? En cuanto a cómo percibe, digamos, la persona, sirve para determinar que la persona, por ejemplo, supongamos una persona alcohólica, crónica, y que eventualmente tuviera episodios de alucinosis. Entonces, algo de eso tendría que salir aquí en la entrevista con una persona que nos diga, no, porque a veces estaba tan tomado que decía que le picaban los bichos, por ejemplo, ¿no? O que le decían cosas. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en ese relevamiento. Las funciones del pensamiento.
trastorno del curso, trastorno del contenido. Esto después cuando en el próximo workshop nos vamos a abocar a ir ubicando cada una de estas funciones en base a los indicadores que aparezcan en la entrevista. ¿Sí? Ahora es solamente a modo de mención. Las funciones de relación. En las funciones de relación, que eso lo tenemos ya a partir del ítem 21, en el protocolo MAPI, ahí vamos a ver cómo la persona se relacionaba consigo misma, qué autopercepción tenía de sí mismo, ¿sí? Una autopercepción empobrecida, o una autopercepción absolutamente enaltecida, ¿sí? O una normal. La forma de relación con los demás, cómo se relacionaba con las otras personas. En esto Teresita García Pérez hace una clara diferenciación cuando dice, bueno, hay que pesquisar elementos de personalidad que sean crimino-impelentes o crimino-repelentes. ¿No? El crimino-impelente es aquel que, digamos, provoca, ¿no? Sería lo que nosotros habitualmente conoceríamos como una víctima propiciatoria, ¿no? No como esa, recuerdo un caso en el que trabajamos con una autopsia psicológica de un hombre que fallece en la ruta. Él había salido de joda, se había ido en la bicicleta, y volvía alcoholizado, y lo atropella un funcionario público. Y fallece a las pocas horas la persona. Entonces la fiscalía nos pide ahí una autopsia psicológica para tener elementos. Muchas veces lo piden como, ya que están ahí los psicólogos, que hagan la autopsia psicológica. Bueno, cuando entrevistamos a la viuda dice, yo le he dicho a él, vas a morir en tu ley. Dice, dicho y hecho. Él venía tomado, o sea que con la declaración de la viuda, que no lo ayudaba para nada al difunto, teníamos ahí un atenuante para el otro, digamos, ¿no? En donde ella planteaba, bueno, murió en su ley, digamos. Fuera de eso, el crimen impelente, ¿no? U otro caso, por ejemplo, de un joven que en una zona rural de Chubut, era paraguayo el chico, y salió una noche, digamos, con amigos a hacer una suerte de recorrida de tragos por diferentes lugares. Y en el último se arma una gresca con uno del grupo, y este chico sale a la defensiva e inmediatamente saca un puñal que llevaba siempre cada vez que salía. Ahí tenemos una actitud crimino-impelente, ¿sí? Es decir, es reactivo a la agresión del otro. En tanto, el crimino-repelente es más bien el que evita, ¿no? El que trata de alguna manera, de apaciguar las cosas, ¿sí? O que evade, digamos, a la tensión. Así que bueno. Tengo una... Sí, Cristina. Gabriel, perdón. Dale. No pienso preguntarlo, pero me surge ahora la duda. Sí. Bueno, obviamente que una autopsia siempre se hace sobre un cadáver, digamos, pero ahora que vos comentás esto, suponiendo el caso de una persona que, por ejemplo, un caso que se investigue como un intento de suicidio que fue fallido y la persona quedó en un estado en el que no se puede determinar, no llegó a fallecer, pero no se pueda determinar si fue víctima o si fue una decisión propia. En un caso así, ¿puede solicitarse una autopsia psicológica o tiene que sí o sí haber fallecido la persona? No Mira, sé si ahí la tenemos a la experta. Yo puedo responder, pero Mabel es experta en el tema del suicidio. Pero la tenemos ahí medio averiada. Si tu condición física lo permite, ¿le podrás responder a Cristina? Sí, no hay problema. También se puede pedir, Cristina. No es condición de que la persona esté muerta. Bien, puede haber necesidad, digamos. Claro, en algunos casos ocurridos, que son los más lamentables de alguna manera, las personas que han quedado
seriamente dañadas con lesiones que las han producido parálisis, por ejemplo, digamos, de todo el cuerpo, porque al ser tipo de lesiones producidas por asfixia, han dañado cerebralmente, entonces quedan totalmente paralizadas, y en algunos casos han solicitado los estudios para ver incluso la determinación de seguros, del pago de seguros, que estaban relacionados con estos ítems. O sea, ¿qué ocurre? Es posible que lo solicite. Muy bien, ahí Mabel nos hizo un anticipo de lo que también se va a ver en el curso, que es el caso de las autopsias psicológicas en casos civiles, ¿sí? Porque nosotros ahora estamos hablando en casos penales, pero clarísimo. Así que bueno. Bien, colegas, entonces yo ahora, en particular, me interesaría, para no, digamos, extenderme demasiado, que pudiéramos trabajar con el caso que trajimos para el día de hoy. O sea, y es con el que vamos a trabajar en los siguientes encuentros. Un segundito. Bueno, ahí lo están viendo, ¿verdad? Bueno, entonces este es sobre un homicidio de Sebastián, ¿sí? Lo vamos a llamar Sebastián, bueno, de hecho se llamaba Sebastián. Bueno, fíjense en la carátula, cómo de alguna manera ya vamos identificando la causa. Se hace una breve referencia, siempre que presentamos un dictamen pericial, eso lo vamos a ver más adelante. Se hace una breve referencia acerca del método de autopsia psicológica, ¿sí? Esto lo vamos a saltear por este momento. Y vamos a detenernos acá en los objetivos del informe técnico, ¿sí? Entonces acá, por un lado, es inferir la presencia o no de enfermedad mental en un sujeto, sobre la persona que estamos haciendo la autopsia psicológica. La presunción del grado de relación entre enfermedad y posible hecho delictivo, la relación delito-enfermedad. Y otros aspectos específicos relacionados con la salud de enfermedad, ya sean por aspectos de personalidad, conducta, etc. El método trabaja sobre las posibles causales de la muerte, que internacionalmente la sigla es NASH, cuando la motivación de la muerte ha sido natural, accidental, por suicidio u homicidio. Es un método o vía para la investigación científica de víctimas de homicidios, de accidentes, incluso de muertes naturales y hasta de muertes equívocas. Este método nos da la posibilidad de establecer factores psicológicos y psicopatológicos de riesgo en las víctimas, siendo factible para los estudios de corte positivista o de evaluación de sistemas preventivos, como es en el caso del suicidio. También es útil en los estudios de la violencia de más largo alcance, ¿no? Donde puede ser la vía para establecer cómo se manifiestan o no en su producción determinados factores sociales, potencialmente criminógenos a través de la víctima. Con esto estaríamos elaborando, por ejemplo, un perfil psicológico y psicopatológico. Maro. Sí, yo quería preguntar algo, y disculpen si es una obviedad, pero bueno, estoy adentrándome en esto por primera vez. Existiendo este recurso, ¿es obligación por parte del juez o de la fiscalía de solicitar esto? ¿O es un derecho que tiene el acusador, un derecho que se puede poner en juego como...? No, Maro, vos pensás que este es un recurso técnico más con el que cuentan en la investigación. Entonces, habrán, qué sé yo, hasta hace unos años no se lo solicitaba, ¿sí? A pesar que, por ejemplo, en Córdoba se empezó a administrar en el 2005. Uh-huh. Y no se lo solicitaba dentro del proceso formal, ¿sí? Muchas veces quedaba por ahí como un elemento más dentro del plexo indiciario.
Pero no, ahora sí se solicita, es como de rigor. No sé si Claro, Dami es como una quiere pericia. decir algo. Gracias. Dami, ¿vos querías decir algo, Dami? No. Sí, en nuestro caso es el juez lo solicita de acuerdo al criterio que tiene el juez como para poder disponer de un elemento más de prueba, pero no es que en todos los casos para nada que se pide. Eso iba a decir, es variable, porque son estudios que llevan su tiempo. Y entonces respecto a esto también hay que articular en todos casos con los fiscales y demás los tiempos, porque son investigaciones, digamos, medulosas. Y bueno, y ahí ellos ven conveniencia o no. Generalmente, digamos, es como que se puede realizar tranquilamente. Algunas veces yo hice las investigaciones, me llevaron mínimamente 3 meses, algunas veces hasta 6, pero bueno, esas son las más complicadas. No son, digamos, no es frecuente que sean tan complicadas, pero de todas maneras igual lleva su tiempo, eso hay que sí tener en cuenta. Correcto, correcto. Muchas gracias. Mira, ya la hacemos sentir hasta mejor a Mabel y ya se incorporó. Tomá, mirá Gracias. los efectos terapéuticos del workshop. Bueno, entonces, vamos a pasar al hecho, que es con el que vamos a trabajar. El relato del hecho es el siguiente. Hay lo que se observa es una marcada discrepancia entre las quejas o incapacidades aducidas por la persona y los hallazgos objetivos. Aquí podemos resaltar los presuntos dichos de Julieta. Julieta era la pareja de Sebastián. Yo les voy a tirar el final de la película. Julieta lo apuñala a Sebastián y, digamos, con tal precisión que termina generándole una muerte segura. ¿Sí? Sebastián era su pareja. El tema es que cuando llega la policía, ella comienza con una serie de, digamos, de contradicciones en lo que habría acontecido. Ella dice, sale del lugar, ellos vivían en un terreno que era cedido por unas tías maternas de Sebastián. Las tías maternas vivían adelante y él vivía atrás con esta chica. En común tenían un niño y ella tenía 2 niños un poquito más grandes que eran producto de una relación anterior. El tema es que, bueno, él ya venía con alguna idea de separarse de esta chica. De hecho, estaban separados, o sea, ella seguía viviendo ahí en ese lugar y él iba para atender a los niños. Para que ella, porque trabajaba por la noche en un bar, entonces él se quedaba al cuidado de los chicos. Como ya venía la cosa medio en tensión con esto de que él se quería separar, que él se iba a ir a vivir a otra ciudad, porque había conseguido un trabajo mejor rentado en otra ciudad, bueno, esto concluye con la muerte del joven. Entonces, ella, cuando acontece esto, sale corriendo y le dice a una de las tías del joven, llame a la policía que hay un muerto porque se pelearon. Me van a culpar a mí. Dice, es Gabriel. Perdón, ahí acabo de decir el nombre de la víctima. No sé para qué le he puesto el S, me olvidó. Bueno, es Sebastián. Está vivo, dice. Ante personal policial, al llegar al lugar del hecho. Entren a mi casa, no sé qué pasó. Esto le dice ella cuando llega a la policía. Él me pegó. Entren. Los chicos están solos. De hecho, los chicos habían quedado adentro y el cuerpo de Sebastián estaba pegado a la puerta. Es decir, que había bastante dificultad para poder abrir la puerta desde afuera hacia adentro.
Dice, nos peleábamos por celos de él. Él me peleaba y yo le contestaba, obviamente. Después de tantos gritos, y todo es como que él se sacó. Y yo lo único que me acuerdo, de ahí en más, es que recibí golpes en la cara y ya no me acuerdo más nada. Lo otro que me acuerdo, después de recibir los golpes, es que estaba afuera yo y llegó la policía. Creo que abrieron la puerta. Esto es lo que dice la joven. Respecto del informe de autopsia médico-legal, enfocándolo desde el marco teórico criminológico de las muertes de etiología médico-legal de tipo no accidental, podemos coincidir con lo desarrollado por el doctor Cartagena, médico forense de la Clínica de Madrid, en donde indica prestar especial atención a las lesiones de defensa y lucha, ya que su interpretación como tales nos conduce definitivamente a una etiología médico-legal homicida. Atendiendo a la descripción que efectúa el informe de autopsia médico-legal en foja 5, plantea que en región palmar de mano izquierda, en eminencia tenar, se observa escoriación superficial, filiforme de 2 centímetros, de longitud y trazo en eje longitudinal. Sobre el dorso de la tercera falange del pulgar, una escoriación profunda, anfractuosa de 1,5 centímetros. Ambas lesiones son de carácter leve, producidas por elemento filoso, agudo y de aspecto premortem. Cuando la víctima es agredida, suele defenderse con las manos, brazos y piernas. Y cuando se ve reducida, tiende a adoptar la posición fetal de defensa. Así, son muy características estas lesiones en antebrazos y piernas, pues la víctima intenta en estos miembros, o a través de estos miembros, parar la agresión. Cartagena afirma que las lesiones en la zona de la mano son frecuentes cuando el agresor porta un arma blanca. Allí por el intento de la víctima de asir el arma del agresor para quitársela, haciéndolo por el único sitio que puede, que es por la hoja, ¿no? Momento en que el agresor, desde el mango o empuñadura, tira del arma hacia sí mismo, creando esos cortes característicos. Ello nos determina obligatoriamente a suponer una presunta intencionalidad y volición de parte del autor en cuanto a la conducta lesiva que se persigue. Bueno, aquí hay un detalle de las personas a las que entrevistamos en el momento de hacer la autopsia psicológica, ¿sí? Las tías y algunos amigos de la víctima. Nos basamos en los datos a través de las exploraciones que obran en el legajo, informe de criminalística, entrevistas testimoniales. Bien. En cuanto a los aspectos históricos vitales relacionados al hecho motivo de intervención. Yo ahora voy a hacerles esta breve referencia y a mí me interesaría que ustedes, porque tenemos hasta la 1, en unos minutos puedan darle digamos, un contexto social a quien en vida fuera la víctima. ¿Sí? Eso lo vamos a tratar de hacer a través de las sesiones grupales. Sergio, de 29 años de edad, al momento de producirse su muerte, era originario de la ciudad de Comodoro Rivadavia, habiendo residido en la misma hasta los 4 años. Luego se traslada hacia Buenos Aires, junto a su madre, hasta los 18 años. Retorna posteriormente a la ciudad de Puerto Madryn, en donde residía junto a sus tías abuelas, hasta el momento del hecho que le ocasionara la muerte. Bueno, ahí hay un genograma de, digamos, de cómo estaba conformada la familia de Sergio. Sergio convivía junto a su pareja Julieta desde hacía 3 años aproximadamente, haciéndose cargo de los hijos de esta, desde que los mismos eran pequeños y en común tenían un hijo de 2 años y 8 meses. Según constancia de las entrevistas efectuadas, la pareja se habría mudado en algún momento de sus vidas hacia la localidad de Puerto Deseado, en Santa Cruz.
y luego hacia Comodoro Rivadavia. En esa ocasión, el viaje lo habrían motivado razones laborales. Y el retorno de Sergio hacia Madrid habría sido a causa de las frecuentes discusiones de la pareja, retornando al poco tiempo Julieta y sus hijos junto a él. Julieta allí habría comenzado a trabajar desde hacía muy pocos días en un bar de la ciudad. Los entrevistados coinciden en afirmar que Julieta posee un carácter fuerte e impulsivo, y que en la mayoría de las veces que les tocara presenciar discusiones de la pareja, sería ella quien iniciaba las mismas, destacándose en los dichos que le dirigía a Sergio palabras peyorativas y desvalorizaciones delante del grupo de amigos que conformaba. Desde hace aproximadamente un mes, al momento de la ocurrencia del hecho, ellos se encontraban separados, pernoctando él en la casa de una de sus tías, y él frecuentaba de igual manera el domicilio que ocupaban junto a los niños, por esto que yo les decía, ¿no? Las discusiones, tal lo refiriesen los allegados, como así también la propia imputada, se producían debido a causas de celos y diferencias dentro de la relación de pareja. Los entrevistados coinciden en afirmar acerca de la habituación de ingesta alcohólica por parte de Julieta y que gran parte de los conflictos se iniciaban tras su ingesta. Bueno, acá algunos aspectos sociales respecto de Sergio. Sergio establecía lazos sociales frecuentes y de empatía para con el grupo de amigos, encontrando ocasiones válidas para frecuentarse al menos una vez por semana. Dichos encuentros se efectuaban en los domicilios de algunos de sus conocidos, consumiendo en esas oportunidades comidas, bebidas alcohólicas e improvisaban una pista de baile para el grupo de amigos. La situación laboral de Sergio era estable, trabajaba contratado como maquinista en una empresa pesquera de Madrid. Bien, yo les voy a dar estos elementos solamente por ahora. Y les voy a solicitar ahora, vamos a conformar ahí unos pequeños grupos azarosos que puedan hablar acerca de lo que hasta aquí tienen ustedes conocimiento del caso y que saquen una pequeña apreciación respecto del caso. ¿Se animan? Bueno, con el entusiasmo que caracterizó la respuesta, vamos a proceder a armar las sesiones separadas. Sí, 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 sí. Gracias, Maro. Tipo foca. Vamos a armar 3 grupos, ¿sí? Y vamos a darles 15 minutitos. Y al retorno nos vemos. Les sugiero que acepten cuando les aparezca la invitación para unirse a las sesiones separadas, ¿sí? Bueno. Mabelucci, estás acá. Estás muteada. Mabel, aguardame un toque. Voy hasta abajo a retirar la ropa del lavadero, si no me quedo sin ropa el fin de semana. No, tranquilo, tranquilo, yo Ahí estoy vuelvo, acá. ahí vuelvo, Sí, ahí vuelvo, sí, ahí vuelvo. dale, dale. Dale, dale.
Oye, ¿tú conocís la casa? No, no, todavía no. Oye, este cabrón chico, ¿de dónde habrá sacado todas esas cualidades para la arte, para el diseño? Porque no, ni idea. Me educó a mí. Mi vieja para el nivel, me acompañaron a ver esto, a ver la seda y mirando, me terminó gustando. Bueno, y a sacar la carrera. Mucho como hace un rato. Dijo que a Toledo le mandaron una comisaría para ir a la comunidad. Que la Tero dice. ¿De usted que la Tero si estoy contando algo que me pasó importante en el día? ¿Verdad? Si no se trata de un caso, ya lo mismo. No hay una defensiva. Pero eso es verdad. Si no se trata de ti, las cosas no se hacen a tu manera, da lo mismo, no importa. Bueno, el caso no da lo mismo, el caso es una cuestión importante. Eso es tan difícil de entender. Y yo no soy importante. O sea, el caso tiene la culpa de todo. El caso tiene la culpa que me dejaron solo, que no me pagaron la carrera. ¿No querés que te pregunte a María Melina esta weá? Tranquilo. Te invité a ti para que pasara un momento agradable, pasar juntos. Pero no, tú querés pelear, ¿no? A ver. Dime, ¿tú crees? A ver, ya, pare. Que cuando me di cuenta que un caso culiado era más importante que mi hijo, no la sentí mal. No podía haber hecho porque quería aquí. No tenía tiempo para nada. Y eso lo justifica descartar esa vuelta de mala clase, ¿no? La mía, porque te estoy cuidando. Porque mi carrera es lo único que me ha cuidado a mí en mi vida. Ya sé, tenía que haberlo apañado. ¿Pero qué quería? Con la cabeza en otro lado. Es que ese es el problema, lleváis años con la cabeza en otro lado, pero no encontraste nada en ese caso. ¿Cómo que nada, weón? Estuvimos así, weón, de resolverlo todo. Tú subiste una maldita ilusión de que ahora voy a encontrar algo para inculpar a ese weón. ¿Ah? Pero eso no va a pasar porque es que te van a agarrar de nada, weón, en tribunales. ¿Ah? Que le van a aplaudir, que vaya a conseguir de nuevo la pega ahí. En el pete ni cagando, pues, weón. Ya pasó, weón. Yo no cambié. Es que eso. Ya notas. Ya calladita. No, sobre todo. ¿Por qué? Porque si te quedamos distintos. Martínez y otros 3 amigos que fueron a Nueva York. Fueron para allá para el contacto del colegio. ¿De cuánto? Cacho muy bien. Pero ya teníamos carrete, que le quise preguntar a él. Nada más tenemos previa. Vamos. Ya, pues, Cari, vamos. Tienes que apañarme, no sé qué también. No, era tanto. Oye, no puedo alejarte de todo el mundo. No tengo la culpa de lo que es.
hagamos nuestra capacitación, la preocupación. Yo también quiero saber lo que le pasó a mi mamá. Pero si no hay ninguna prueba, nada me va a hacer pensar que mi papá afectó a alguien. Yo no he pensado en eso. Yo le he dado 100 veces vueltas en mi cabeza. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos tratado desde el primer minuto como un sospechoso? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos seguido las 24 horas del día? Si no hubiéramos confiado en los planos de la casa que nos entregó. Si hubiéramos revisado bien la partida. Mira, a mí me podrían haber mandado más lejos. Pero la gente sabe. Ellos estaban esperando que la prensa se aburriera, se fuera. Que la gente se olvidara. ¿Se olvidaron? Ya no son ocasiones. La atención de suicidio no pueda parar de ocupar algún tercero. La fiscalía supuso que ya no tenía más que hacer. Los jefes hicieron control de edad y empezaron. ¿En qué era más grave el cagazo que nos mandamos? ¿En un caso de homicidio? ¿O en un caso de suicidio? Hicieron la autopsia a la medida del caso. Abelucci, Acá estoy. muy bien, ahí ya fui a retirar la ropa. O sea, yo también estoy jodido de la garganta, che, con un poquito de dolor, así, pero No, me agarró re fuerte. ni lo parió. ¿Vos ya tenés las 4 dosis también? Todas, mira, todas las dosis Sí. del COVID, de la neumonía, de la gripal, todo.
No, siempre, una vez al año es la cuestión, digamos, de la bronquitis, esa me agarra siempre y me hace un toque. Sí, Me tengo que cuidar. Lo que pasa es que Jujuy en esta época se pone bravo porque pasas del viento norte al claro, frío claro. y te descuidas un segundo y no te das cuenta y te agarró. Que lo parió. Qué bárbaro, ¿no? Tené cuidado, Gabriel, porque sigue grabando la cámara, ¿no? Sí. Pero bueno, esto... No digo porque no vayas a subirlo, viste, a todo. No, no, menos mal que me dijiste. No, esto lo tengo que sacar. Dios, menos mal que me dijiste, mamé. Se van a enterar que no lavas la ropa. Que no lavo la ropa. No, mortal, mortal. Ahora ya lo voy a tener que evitar. Che, Gabriel, ¿cuánto más o menos va a salir la inscripción a No, la ustedes jornada de Julio? no tienen nada que pagar. Ustedes no. No, porque tengo unos amigos que están preguntando. Sale 12.000 sale, Mabel. Bueno, dale. 12.000. Ahí vuelven ya. Ahí están regresando. Pasar por pasar. Sí, Dale, ahí- dale. Después ya pásamelo, así yo les aviso. dale, Mabelucci, ahí te paso. Bueno, ahora hacemos el cierre. Bueno, ahí estamos. ¿Se escucha, colegas? Sí. Sí, perfecto. Bueno, bueno. Sí, se escucha, Perfecto. se escucha. Buenísimo. Bueno, ¿han podido conversar un poquito respecto del caso, digamos, como para tener algún tipo de apreciación general? Maro, es tuya la palabra. No, yo después de los aportes que hizo, no, porque bueno, nosotros estuvimos hablando, acá tenemos un compañero que está con alguna dificultad de conexión, que está en Guatemala, ¿no? Dijo. Ajá, sí. Y bueno, Sí, Néltor. claro, como él tiene, digamos, cierta experiencia más que Liliana y yo empezamos hasta que él se pudo conectar pensando que parecía como un caso de violencia, de femicidio al revés, en el sentido de que acá no es una mujer la asesinada, Claro. sino un hombre, donde empezamos a pensar que ella, digamos, se rebelaba contra las conductas celosas de él, pero se podía pensar que también había alguna cuestión de ella, de reacción de ella cada vez que él decía partir. Y Nelson nos aportó cuestiones tales como, no viendo la escena del crimen y no sabiendo las proporciones físicas de la víctima y del victimario, no se podría asegurar las razones por las cuales ella lo termina acuchillando, si era premeditado o se defiende frente al tamaño de él. ¿Qué historia de violencia tenía esta pareja? Si la violencia y el alcoholismo venía solamente de parte de ella, o también hay una historia Bueno, de violencia y se reacciona. Bueno, aportó correcto. la verdad un montón de cosas que muy Buenísimo, pero fíjense interesantes. ustedes, claro, la mirada, digamos, puesta en la investigación. Entonces, sugiero que tomen apunte de eso, tanto de las presunciones de ustedes como las que Nelton les fue aportando, para poder tener esto, digamos, a mano cuando volvamos a encontrarnos en el próximo workshop. ¿Sí? Bien. ¿Algún otro grupo, colegas? Nosotros hoy estuvimos con Marina y con Pedro. Bueno, por ahí nos faltaba porque, bueno, no retuvimos un montón de detalles y demás. Obviamente no podemos relacionar mucho con la información, pero, bueno, en primer lugar, siempre, como se utiliza ahora, siempre la autopsia psicológica hay que hacerla con perspectiva de género, ¿no? Pero no siempre
la cuestión se trata de que puede ser de que la víctima, digamos, es la mujer, o que no puede haber una mujer victimaria, ¿no? Que Y sea en una este víctima. caso, bueno, nos faltaba por ahí un poco de información, obviamente, un poco no, nos faltaba información que tampoco registramos cuando la estabas dando, pero bueno, nada. No, bien. Sí. Buenísimo. La idea... Yo te aclaro que tengo un caso, porque todavía no fue juicio oral, Sí. muy parecido a este. La persona era la víctima, que era el hombre, sumamente pasiva. Nosotros, Sí. Para nosotros era claramente una cuestión homicida de parte de la mujer. Sí. Sin embargo, todas las organizaciones de defensa de la mujer y demás feministas, obviamente están en contra de... Van a poner la duda, sí. En Totalmente. eso creo Es que... lo primero que uno tiene que descartar, porque lo que yo digo es, en la mayoría de los casos que una mujer ataca a un hombre, es en defensa propia y demás, en la mayoría de los casos. Pero bueno, acá, como siempre decimos, lo que importa es la singularidad del caso. No absolutamente. Perdón, Marina y Pedro, que no Sí. quiero... No, lo único que yo le hablábamos con Pedro y Damián, que les comentaba, le digo, qué interesante debe haber sido el testimonio de los chicos que estaban en ese momento. Claro, muy pequeños. Clave. Y no, ellos estaban durmiendo. Ellos se dan ya con la situación cuando tienen la policía adentro. Claro. Ellos estaban durmiendo. Pero de todas maneras ellos, a ver, al interrogarlos, no sé qué edades tenían, pero a lo mejor un poco de lo que vivían en el día a día. Cuando son niños más grandes, Marina, sí se sugiere por ahí hacer una entrevista en cámara GS para tomar algunos conocimientos. Eran niños pequeños y en realidad en este caso no lo vimos conducente, digamos. Gabriel, decía Nelson que no sé si puede. Nelson, ¿podés vos hablar? Que se desconectaba con el... Ahí está, Nelson, perdón, te cambié el nombre. Vos decías algo interesante acerca de la disociación. ¿Por qué no? Vos lo vas a decir mucho mejor que yo. Dale. Elementos disociativos en el relato de la victimaria. Habría que corroborarlos porque también ver un elemento ahí de trauma complejo si está vinculado directamente con la convivencia con la víctima. Entonces son elementos importantes que se van a ir verificando al elaborar el contexto, porque de primas a primeras, como vemos aquí, podemos decir sí, ella lo mató, y también las entrevistas que se hicieron fueron únicamente a los familiares de la víctima. Entonces puede existir ahí un sesgo, ya que si lo vemos desde el enfoque de género, como lo decía Damián, hay un contexto femicida también, hay un contexto que valida esa violencia, y que tal vez, como me decían ellos, pero él siempre ha buscado alejarse de ella. Pero habría que ver los momentos en los que se ha alejado, si el resguardo de la pareja ha quedado siempre bajo el control de la familia, porque eso también es un elemento importante, donde no deja de tener el control él, aunque esté lejos. Yo creo que es interesante lo que plantea Nelson. No obstante, en este caso, chicos, estábamos lejos todavía de la peste, de pensar todo desde la perspectiva de género. Digo, y la peste en el sentido de la peste, porque muchas veces se diluyen responsabilidades tras esa argumentación. En este caso, nosotros no, como ustedes saben, no se puede entrevistar a la imputada, salvo que hubiera algún tipo de acuerdo con la defensa. La defensa habitualmente no accede a que tengamos entrevistas psicológicas, menos si el equipo es del Ministerio Público Fiscal, menos. Entonces, digamos que no hubo esa posibilidad. Los allegados eran amigos de la pareja, en realidad no eran solo amigos de él, digamos, eran amigos de la pareja. Todos coincidían en eso. Pero ustedes consideren que en esto hay que tener mucho cuidado para no caer presos de una mirada ideologizada
y que no nos permita avanzar, digamos, en base a los elementos que tenemos. No es que nosotros vamos a inventar o vamos a entrar a generar alguna especulación con algo con lo que no contamos, ¿sí? Entonces, y hay casos, obviamente, que dentro de desde la perspectiva de género, no hay duda de que por ahí, como otro caso que tuvimos, en donde la mujer, cansada de muchas situaciones, de una violencia crónica y demás, termina matándolo al marido. Pero habían elementos ahí que nos permitían aproximarnos a esa hipótesis, ¿sí? Acá, Gabriel, lejos. una pregunta. El cuerpo estaba sobre un poco en respuesta a esta inquietud de Nelton de que nos falta la foto del lugar, ¿no? O un informe. El cuerpo estaba contra la puerta, sí, cerrando la puerta, entonces lo arrastró. Es como que él cayó cerca de la puerta, después ella lo apuñala. No Ella abre la puerta y sale. No había señales de que lo había arrastrado, porque eso es más especulativo, todavía Él cae ahí, premeditado. porque fue una lesión que le generó un shock hipovolémico, casi con una muerte inmediata. Así que bueno, chicos, vamos a darle la palabra a Damián y a Nelton y cerramos porque ya estamos excedidos en el tiempo, así que, Dami. Bueno, Damián, si vas a pedir la palabra para quedarte callado. Se quedó mudo. Se quedó mudo, está ahí estático. Está jugando a la estatua. Bueno, vamos con Nelton. Nelton. Bueno, yo tengo otra precisión en cuanto a la perspectiva de género, ya que esto nos permite a nosotros también poder desvirtuar, o sea, se puede utilizar el contexto de los derechos humanos en ambas líneas, ya que al aplicarla podemos establecer las relaciones de poder, podemos establecer la violencia femicida, si existía o no, y también podemos establecer desde el victimario un posible trastorno límite que puede empalmar perfectamente con las características de personalidad que se obtengan en los relatos de la víctima. Entonces, y desde esa perspectiva podemos establecer que como lo menciona usted en este caso, que la relación de poder estaba de ella hacia él. Y entonces también se desvirtúa la violencia femicida y se puede ya desvirtuar toda esta cuestión de género para encuadrarlo en un homicidio simple. Perfecto, me parece, sí, es un razonamiento absolutamente lógico, Nelton, absolutamente. Sí, tal cual, coincido. Y ese es el problema cuando los victimarios por lo menos son mujeres, porque caemos inmediatamente en este cuestionamiento. Reaccionó y se dio cuenta. En defensa, claro, sí, tal cual. Aquí en Argentina tenemos varios casos que hoy están cuestionados en ese sentido. Así que, bárbaro, Nelton, muchas gracias por el aporte. Dami, ¿vos querías decir algo antes de congelarte? Sí, quedé congelado. Bueno, no, lo que quería decir es que siempre, no, perdón, porque me perdí una parte porque se me desconectó, pero lo que quería decir es que en estos casos, acá, bueno, había amigos de los dos, pero en muchos de los casos lo que pasa es que uno divide en dos grupos todas las entrevistas, uno de parte del hombre, otro de parte de la mujer, o de una parte de la pareja y de la otra, y los testimonios son contrapuestos totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Como las dos realidades no pueden estar al mismo tiempo y no pueden no pueden coexistir al mismo tiempo, siempre hay sustento bien claro más de una parte que de otra, y eso surge del expediente, de los sustentos que dan cada uno de las entrevistas y muchas veces también de los detalles. Correcto. Uno va descartando o inclinándose por una posición y no por la otra. Correcto. Perdón si repetí algo que... No, está muy bien, es en sintonía. Cristina, ¿había levantado la mano, Cris? Sí, perdón, no les voy a robar mucho, pero quería decir algo que me parece relevante de este caso, que es el hecho de que esta mujer, suponiendo que ella, apuñala al marido y sale a pedir ayuda, entre comillas, a dar aviso, lo que fuere, sabiendo que él todavía no estaba muerto, como que eso da a pensar que no fue algo premeditado, hubo un detonante, algo pasó en ese momento que hizo que ella impulsivamente
tomase esa determinación o actuara de esa manera. No se quedó a contemplar hasta que él falleció después, producto de la herida. Me parece importante eso. Por ahí él, como que en distintos momentos, o comentarios de los amigos, de que cuando ella tomaba le decía barbaridades a él y eso, como que hay indicadores de una conducta impulsiva de ella. Por ahí faltaría el de qué fue el determinante, qué fue el detonante en ese momento, qué pasó para que ella actúe de esa manera. Está. Ahí, Cristina, hay que diferenciar que nosotros estamos haciendo un perfil de la víctima y una aproximación a la interacción con el autor. No necesariamente nosotros tenemos que llegar a una conclusión de personalidad del autor, ¿sí? Ah, bien. Porque si no, ahí ya estaríamos trabajando con una perfilación criminal, que no sería, Claro. no sería el objeto de esta intervención, ¿sí? Quería agregar que es importante esto que introdujo Damián y también, o sea, que puede haber versiones disímiles de particularidades de cada uno de los integrantes que se está, digamos, intentando hacer este estudio retrospectivo. Y eso también hay que dejarlo en constancia, porque hace a la particularidad y a las características uno de los, porque esto es lo que les decía, es una construcción que se hace a partir del relato de otros. Entonces, claro, cada uno puede tener una mirada, un sesgo, y ese sesgo también tenemos que dejar, no tenemos que estar obligados a unir o lo positivo o lo negativo, digamos, no, sino que también es responsabilidad nuestra dar a conocer estos sesgos que pueden ser contradictorios, ¿sí? Que pueden ser, digamos, algunos de una característica, otros de otra característica, y eso va a dar también un hecho muy importante que es, algunas veces las personas no se presentan o no son percibidas o captadas de la misma manera en todos los ámbitos. Eso también es interesante.